Hola, bienvenidos a una charla en la silla digital por tiempos de COVID. El día de hoy tenemos a dos profesoras investigadoras del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Ellas son Camila Esguerra y Marcela Ceballos. Y esto lo hacemos gracias a una alianza que tenemos con la universidad, en la que hemos tratado de explicar de viva voz de los y las investigadoras de la misma sus procesos de investigación. Además, esto hace parte de una nueva maestría que se llama Maestría en Estudios Críticos de Migraciones Contemporáneas, pues en el que las dos pues, participan. Y pues quisimos aprovechar también un poco para hablar y explicar un poquito aterrizado a temas concretos lo que implica estudiar este fenómeno. Entonces, pues muchas gracias a las dos por la invitación y a la Javeriana pues por permitirnos este espacio. Pues Gracias. lo primero que, pues esta charla quisimos tratar de entender un tema sobre la vulnerabilidad en el COVID. Mucho se ha dicho que las poblaciones más vulnerables son las que más duro van a recibir las consecuencias de la pandemia, no solamente en temas de salud, que por supuesto que sí, pero todas las consecuencias que vienen de un cambio de vida radical que está viviendo el mundo en este momento. Y uno de esos temas que quisimos entender es el tema de la migración y la migración atada, pues, por supuesto, a muchas, digamos, categorías que uno podía traer de la vulnerabilidad. Uno de esos temas, Marcela, que pues, usted ha estudiado justamente, es la idea de migración de manera general. ¿Cómo lo han entendido? Usted ha estudiado pues no solamente temas uno hoy piensa como migración venezolana, pero esto he estudiado migraciones forzadas, es decir, desplazamiento por temas de violencia, y pues ustedes han estado muy pendientes de lo que pueda suceder de manera general, cómo han visto el fenómeno. Sí. Bueno, pues lo primero que tendríamos que decir es que la migración, las experiencias, los procesos migratorios nosotras los entendemos como un continuo. Es decir, no es posible fragmentar y dividir la migración forzada de la migración económica, por ejemplo, porque pues la migración forzada necesariamente tiene que ver con factores económicos, ¿no? Y por otro lado, pues lo que estamos observando en el caso de la migración venezolana es precisamente eso, en el sentido de que la gran mayoría de las familias y personas y hogares que se encuentran aquí en Colombia, pues son familias binacionales o familias que tienen una doble nacionalidad o familias que se habían ido desde Colombia a Venezuela en años anteriores, sea por efectos del conflicto armado, de la violencia sociopolítica, y lograron, digamos, estabilizarse de cierta manera en el país vecino. Y a raíz de muchos factores, entre esos la crisis que se reporta en Venezuela, deciden regresar y hoy en día muchos de ellos están otra vez volviendo, entre A otras, Venezuela. a pie, digamos, caminando en unas condiciones que realmente afectan su integridad y su seguridad personal. Entonces, algo que quisiéramos resaltar en este contexto es que hay una, una acentuación, digamos, una crisis que está afectando a las personas más vulnerables y está exponenciando sus vulnerabilidades, porque no son vulnerabilidades nuevas, sino son personas que ya venían en una situación precarizada y que las medidas que se están adoptando y la manera en cómo se están adoptando, lo que hacen es exponer aún más a estas personas a mayores riesgos y a una situación de desprotección, que es lo que estamos observando en estos momentos, la desprotección de su vida y de su integridad personal y de su condición también humana, porque están en un tránsito permanente. Muchas de las personas que se están regresando hoy, que llegan a ser
entre 2.000 y 2.500, según algunas cifras que da el gobierno venezolano y colombiano, están viniendo desde Ecuador, desde Guayaquil, a pie y no han podido establecerse en ningún lado. Ya hay reportes del cruce otra vez nuevamente eh, por la frontera en sitios en donde no los dejan detenerse. Ya hay buses fantasmas que están haciendo viajes piratas que les cobran entre 130.000, 150.000 pesos por persona para llevarlos a la frontera, y en la frontera se quedan 3, 4 días en el bus si los para la policía, y cuando llegan a Venezuela también deben quedarse un rato en unas condiciones que no son las adecuadas para estas familias. Y tenemos es una situación, digamos, de precarización en todos los sentidos, ¿no? No solo por esas condiciones en que se encuentra la población migrante en estos momentos, sino porque todas sus otras dimensiones de la vida que ya venían precarizadas se ven acentuadas. O sea, yo le daría también Ahí, la palabra a Camila para el sí, tema exacto, del porque cuidado. Camila ha estudiado el tema del cuidado, ¿no? Y ha estudiado esto de manera diferenciada con temas de género. Y a mí me parece muy interesante ver esto hacia la vida, comillas, privada de las personas, porque todo el fenómeno de la pandemia se ha tratado de pensar como desde la esfera pública, a mi modo de ver primordialmente. Entonces es cómo el sistema de salud responde, cómo la economía responde, pero esa privacidad, no sé si es el mejor término, es un tema que obviamente se alteró, todos somos testigos, pero que se altera más para unas personas que otras. ¿Cómo es eso, Camila? Bueno, yo primero creo que hay que aclarar que las personas no son vulnerables. Eso no es una, digamos, como ca- característica ontológica de las personas. Las vulnerabilidades se construyen por las decisiones en temas de asuntos, en asuntos públicos, ¿no? Entonces, las personas migrantes, que como muy bien anotaba Marcela, tienen unas trayectorias en donde se mezclan continuums y causas múltiples, pues las personas migrantes no son vulnerables por naturaleza, son vulneradas por las políticas públicas y por la forma y también por las políticas, digamos, de la sociedad, por lo político de la sociedad, son puestas en ese lugar. Y la migración se hace en condiciones vulnerables o de vulnerabilidad simplemente porque las personas que tienen que emigrar han sido expropiadas ya de una serie de capitales. Entonces eso es muy importante. Y aquí entro entonces, pues como de lleno a la pregunta que haces, Eduardo, y es que, digamos que en este momento estamos enfrentando la feminización de la migración en el mundo, y esta feminización de la migración tiene que ver con unas, digamos, asuntos estructurales que hacen que las mujeres y las personas feminizadas estén empobrecidas. También hay una feminización de la pobreza. Entonces, a partir de esa feminización de la pobreza, muchas mujeres tienen que emigrar, y lo que hacen las mujeres cuando emigran es engancharse a lo que se llaman las cadenas globales de cuidado. Eso quiere Ahí decir que la interrumpo 2 segundos, Camila, para tratar de entender esa idea de feminización de la que habla, en qué se traduce en concreto. quiere decir que cada vez hay más mujeres migrantes, ¿sí? Y que la mayoría, la inmensa mayoría de pobres en el mundo, de personas empobrecidas, son mujeres. Ujú. Es la feminización de la pobreza. Ya. Y esto pues lo sabemos por cifras internacionales. Entonces, la Claro. migración, por ejemplo, en América Latina no ha sido una migración históricamente feminizada, ¿sí? Entonces, volviendo a la idea de las cadenas globales de cuidado, las mujeres migran, bien sea de zonas rurales hacia las ciudades, o de las ciudades del sur global a ciudades del norte global, más frecuentemente, y lo que hacen es engancharse en trabajos de cuidado. ¿Cuáles son esos trabajos de cuidado? Son fundamentalmente empleo doméstico, ¿sí?
que está muy mal protegido, muy informalizado, enfermería, cuidado de niñas y niños, de ancianas y ancianos, de personas en situación de enfermedad, personas en condición de discapacidad o con discapacidad, pues personas en general. Estas mujeres, digamos, entran a un mercado laboral, como ya dije, profundamente precarizado, profundamente informalizado, ¿sí? Y entran muchas veces porque es la única puerta de ingreso al mercado laboral, ¿cierto? Y además porque de alguna manera, por ejemplo, de las empleadas domésticas que trabajan como internas, es la única forma de asegurar comida, alimentación, comida, vivienda, perdón, y también protección de las redadas policiales, porque muchas de ellas entran en situación, digamos, irregular, ¿cierto? O se quedan en situación irregular. Entonces, ¿qué está pasando en este momento con la Sí. coyuntura de la COVID-19? Es que muchas de esas mujeres migrantes, bien sean migrantes internas, migrantes transnacionales, están siendo expulsadas de sus trabajos, ¿sí? Y muchas veces no tienen ni siquiera un sitio donde confinarse, ¿sí? Y al mismo tiempo, esto, digamos, en paralelo, estamos teniendo una crisis grandísima de cuidados por esta coyuntura y no solo por la coyuntura, o sea, venimos registrando un déficit de cuidados en el mundo muy, muy grande, porque precisamente los estados y las sociedades han pensado que el cuidado es un problema privado y no público, ¿sí? Y aquí vuelvo a reiterar, la gran mayoría, o sea, según cifras de agencias internacionales, casi 1 de cada 5 trabajadores del cuidado son migrantes. Y de esos trabajadores del cuidado, migrantes, la inmensa mayoría son mujeres, ¿sí? Entonces estamos asistiendo a un problema estructural global que no está siendo visto, digamos, en una perspectiva transnacional súper necesaria por los gobiernos y que, por ejemplo, incluso la ciudad de Bogotá está descuidando, no está entendiendo que para hacer una política del cuidado es fundamental entender la migración, porque la mayoría, una gran mayoría de trabajadoras del cuidado son mujeres migrantes, ¿sí? Y esto, digamos, no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, en esta coyuntura, ni se está teniendo en cuenta de manera estructural. Y ahí yo quisiera, para terminar, decir Adelante. que este tipo de complejidades son las que vamos a abordar en la maestría de estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Creo que esta maestría pues va a ser precisamente una oportunidad para ver el campo de las migraciones como un campo emergente, como un campo necesariamente transdisciplinar y un campo, digamos, que pensamos muy pocos programas en el mundo y poquísimos en la región están abordando de esta manera transdisciplinar, de esta manera compleja, de esta manera, de una manera también interseccional, ¿no? Viendo que no es un problema solamente de género, sino un problema de clase, de raza, de etnicidad, de edad, de situación en el sistema de capacidad física, mental, sensorial, este tema de la migración, ¿no? Camila hablaba de que esto no es algo que se dé por la enfermedad, por la pandemia, sino que viene, digamos, históricamente y estructuralmente desde hace pues, bastante tiempo. Yo quisiera entender ahí, Marcela, cómo esta crisis de salud y sanitaria puede potenciar, digamos, todas esas vulnerabilidades de las que ustedes dos hablaban. Usted en una conversación previa que tuvimos hablaba de, por ejemplo, todo el tema de vivienda, todo el tema de cómo hay poblaciones, por ejemplo, indígenas que se están viendo más afectadas que las que pueden no ser indígenas, cómo hay un tema de raza también muy profundo, además de todo lo de género de lo que hablaba Camila. ¿Usted cómo lo aterriza puntualmente al tema de la pandemia? Como para no entender esto únicamente como una cosa que para
pues tal vez no es noticia, pero que sí puede hacernos pensar todo un tema migratorio y de la vulnerabilidad a través de una crisis como, pues, como tantas cosas. Sí, pues bueno, lo primero que habría que decir es que en esa continuidad de esas condiciones estructurales que generan y producen vulnerabilidad, hay dos elementos que esta coyuntura está acentuando para seguir la línea de Camila. Una es la producción de la ilegalidad migrante, es decir, en estas coyunturas no estamos hablando solo de Colombia, sino en general, por lo menos en América Latina, en los seguimientos que hemos estado haciendo. La deportabilidad, ¿sí? La expulsión, la desechabilidad de las personas que se encuentran en una situación de irregularidad es un patrón que está acentuándose, aunque ya venía, y que está generando un, una, una itinerancia permanente de poblaciones que no tienen albergues donde asentarse. Muchos de ellos son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados, personas que han sido víctimas de la violencia y están siendo revictimizadas porque al cerrarse albergues y comedores, como sucedió en Norte de Santander, por las razones asociadas, digamos, a condiciones mínimas de sanitarias, están siendo expuestas a una situación que hoy en día se traduce en habitabilidad en calle. ¿Mm? En habitabilidad en calle y en otra cantidad de violaciones y vulneraciones de los derechos humanos, porque tenemos familias... Como consecuencia de la pandemia, ¿sí? no de la pandemia, de las medidas adoptadas para responder a la Claro, pandemia, ¿sí? Por exacto, ejemplo, sí. al cierre, una cuarentena o confinamiento que se denomina aislamiento social, distanciamiento social, ¿qué está produciendo? Está produciendo el cierre de espacios laborales de población que está inserta en la informalidad. ¿Cuáles son los espacios laborales? Pues el espacio público, la calle, Mm. y digamos que el rebusque del día a día, ¿cierto? Eso se evidencia en que en una situación de desalojos masivos que ha sido muy visible mediáticamente en el barrio Santa Fe, Mm. porque es una zona de llegada y asentamiento de poblaciones no solo desplazadas, migrantes del campo a la ciudad y otro tipo de migrantes que vienen desde Venezuela. Entonces, ha sido muy visible en situaciones y alertas críticas como la de los indígenas en Vera, que además de que han sido víctimas de desplazamiento forzado, ahora se encuentran en una situación casi que de habitabilidad en calle. Entonces, las soluciones que se están planteando como respuesta a estos aspectos, digamos, que afectan a sujetos de especial protección, como son las poblaciones desplazadas, las poblaciones refugiadas, solicitantes de asilo y poblaciones indígenas, han sido respuestas que son transitorias, temporales o exclusivamente vinculadas a esta emergencia, que ese es el segundo punto que quería Claro. resaltar, además de la producción de la ilegalidad. Y es que los estados están implementando, y en el caso nuestro es así, medidas que están focalizadas en una población nacional y residentes extranjeros que están regularizados. Pero esto deja por fuera el grueso de una población migrante que se encuentra, que no tiene una documentación que acredite su estadía por parte del Estado, pero que igual está en igualdad de derechos. Es decir, estamos enfrentando una crisis que no es una sanitaria solamente, no es una emergencia sanitaria solamente, estamos hablando de una crisis humanitaria a la que se le adiciona, o sea, nosotros ya veníamos en una crisis humanitaria eh, que viene de larga data, no solo por los efectos del conflicto armado, sino todas sus reconfiguraciones y la crisis que en estos momentos tiene todo el proceso de paz. Ya sabemos que no hay garantías para la defensa de los derechos y que hay en Mm. medio de esta situación de la pandemia, pues se han presentado masacres en las cárceles que superan las 25 o 23 personas, se han presentado también asesinatos sistemáticos de líderes que se han ido acentuando en las regiones,
y una presencia cada vez más consolidada de grupos al margen de la ley. Entonces, en el marco de esa crisis humanitaria, además de los desplazamientos masivos que se siguen produciendo, no por efecto de la pandemia, sino por una reedición del conflicto armado en regiones como Chocó y el litoral pacífico, que ya lo estamos viendo, digamos, también en estos días. Entonces, esa crisis humanitaria se acentúa, se inserta dentro de esa crisis un nuevo elemento, que es el elemento epidemiológico, si se quiere llamar así. Y las respuestas, entonces, se focalizan en una población específica y además en un solo factor, que es el epidemiológico. Entonces, ahí tenemos un problema, porque estamos desconociendo las características y la naturaleza misma de esa crisis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, si no superamos esa mirada exclusivamente epidemiológica, clínica, sanitaria de la crisis y de sus respuestas, y además esa mirada absolutamente nacionalista y reducida, digamos, a la defensa de una soberanía nacional en esta respuesta, pues vamos a terminar, como está sucediendo, exponenciando esa crisis y esas violencias estructurales contra estas poblaciones que además han sido declaradas de especial protección, no solo por la constitución política, sino por el derecho internacional de los refugiados y todas las convenciones de las que hacemos parte. Camila, quisiera hablar como de su tema de investigación. Usted ha tratado de entender esto desde el tema de género, ya nos explicaba que hay una feminización de la pobreza, pero al igual que a Marcela, quisiera tratar de entender cómo esto en particular ha afectado a las mujeres. Ya hemos visto que se aumentaron las denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero yo me imagino que también hay lógicas invisibles que uno podría también tratar de pensar que se desprenden de esto, por ejemplo, todo el tema de la educación en línea o todo el tema inclusive, pues como usted lo dice, de cuidados del hogar, si se quiere. ¿Cómo lo ha visto? Y después ya pasamos como a las recomendaciones, que sé que ustedes dos están trabajando en eso para terminar. Bueno, yo lo mencionaba ya en mi anterior respuesta. Fundamentalmente lo que está pasando es que muchas mujeres migrantes están siendo expulsadas de sus trabajos de cuidado como empleadas domésticas, por ejemplo. Muchas están expuestas como, por ejemplo, las enfermeras y todo el cuerpo médico, ¿sí? Muchas otras no están siendo reconocidas como las mujeres médicas que están llegando al país y que no pueden integrarse, por ejemplo, a la atención de la crisis. Eso por mencionar algunas, ¿sí? Pero además de esto, este confinamiento, esta medida de distanciamiento social, lo que ha generado es un incremento en los trabajos de cuidado, un incremento que no está siendo contemplado y que están asumiendo fundamentalmente, digamos, las mujeres, las personas feminizadas, no solamente dentro de la casa, porque es que el cuidado no es cuidado del hogar, el cuidado es cuidado de la vida, es cuidado de las condiciones para sostener la vida en general, ¿sí? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, digamos, el cuidado del territorio es una forma de cuidado que garantiza el sostenimiento de la vida. Lo que hacen los cuerpos médicos son actividades de cuidado y la mayoría, la gran carga del cuidado, por ejemplo, en el ámbito clínico, está a cargo de las mujeres. Son trabajos feminizados, pero también la educación es un trabajo de cuidado. Y en este momento, y ha sido, digamos, históricamente un trabajo feminizado, el de la pedagogía, pero en este momento se está trasladando desde ese ámbito público feminizado ya de por sí al ámbito otra vez privado que está feminizado. Eso por digamos, señalar algunas cosas. Por otro lado, por supuesto, es decir, digamos, todo lo que está pasando en términos de incremento de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños en el ámbito doméstico. Eso es gravísimo, pero no solo eso. Vimos hace poco la medida de pico y género lanzada por la alcaldesa y parte de las digamos, preocupaciones es toda la violencia que se va a desatar
contra mujeres y hombres trans, personas no binarias, personas con expresiones de género fluidas y contra las mujeres mismas. El concejal Diego Cancino ha denunciado cómo ha habido abusos policiales en contra de las mujeres en espacios públicos en este momento. Y yo quisiera señalar una cosa respecto a esta idea de la pandemia, y es como, a ver, la pandemia no es generada por un virus. La pandemia es generada por la precarización de los sistemas sanitarios en el mundo, ¿sí? Y, digámoslo, una de las grandes paradojas de esta pandemia es que una de las medidas que tomaron muchos países fue cerrar las fronteras, pero dejarlas porosas, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, Colombia cerraba sus fronteras para la entrada de venezolanos y ecuatorianos, ¿cierto? Seguía siendo permisiva con la entrada de personas de otros países, mientras la Unión Europea cerró sus fronteras, digamos, hacia el mundo, y cerraron las fronteras de los países europeos. Eso era, digamos, parecía, digamos, un poco un mal chiste, porque realmente los exportadores de la pandemia fueron los turistas europeos, ¿sí? Entonces, era, digamos, como, resultaba un poco, digamos, sorpresivo que esa fuera la medida, cuando en realidad fue digamos, la desigualdad en el ejercicio del derecho a la movilidad humana el que ha producido la pandemia. Es decir, hemos visto cómo se han incrementado exponencialmente los viajes turísticos, los viajes de personas que son titulares de todos los derechos, fundamentalmente hombres blancos, occidentales, de clase media, de clase alta, ¿cierto? Que recorren el mundo y que han sido, digamos, los que en muchos países han sido los primeros casos de contagio, ¿sí? Y que han sido vectores de contagio impresionantes, ¿sí? Pero por otro lado vemos cómo se restringe permanentemente el derecho a la movilidad de muchas personas, fundamentalmente personas marcadas racialmente, personas del sur global, mujeres, niñas y niños. Eso sí se restringe, o sea, se cierran las fronteras a esas personas, mientras que otras tienen el enorme privilegio de usar su derecho a la movilidad humana, digamos, de una manera desproporcionada, ¿no? Y en este momento hay una cosa muy grave, y es que 49%, por ejemplo, de las personas provenientes de Venezuela, el 49% de las personas provenientes de Venezuela, que son no solamente mujeres y hombres venezolanos, sino retornados colombianos, como ya lo mencionaba Marcela, que fueron expulsados por este país, ese 49%, un 49% son mujeres, ¿sí? Y en este momento no hay políticas reales de integración en el país, ni en Bogotá, ¿sí? Para aprovechar, digamos, el hecho de que estén viniendo estas personas, porque estas personas no son un problema como generalmente se dice en los medios de comunicación, desde los discursos públicos, sino que son personas que vienen con conocimientos, son personas que son capaces de construir riqueza, que vienen con capitales, capitales culturales, simbólicos, materiales, financieros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en este momento toda la ausencia de políticas o la securitización de la migración está afectando de una manera desproporcionada a las mujeres y a las personas feminizadas, a las personas, por ejemplo, de las llamadas colectividades LGBT, ¿no? Eso creo que es muy importante saberlo, y que obviamente lo que hace la pandemia es profundizar esas condiciones estructurales de vulneración de derechos que convierte a estas personas en lo que Marcela anotaba, sujetos
especial protección constitucional, se les llama en Colombia. Sí, yo quisiera Ahí hay un cerrar muy elemento, perdón, brevemente. una cosa importante de resaltar frente a esas Claro, situaciones es el tema frente a la producción de la ilegalidad, ese cierre de fronteras mediante militarización terrestre y digamos cierre de operaciones aéreas, lo que está generando es un incremento de la trata y el tráfico de claro. personas en los pasos fronterizos que no están regulados y que están concentrando y monopolizando territorialmente esos pasos, el control Ya. de esos pasos y exponiendo aún más a las mujeres y hombres que tienen que cruzar día a día esa situación y que digamos en medio de esa producción de la irregularidad, porque al tomar una medida de ese tipo se genera necesariamente esa otra dinámica ilegal, y esa dinámica ilegal, pues lo que está es justificando un régimen de deportación y de expulsión que se está acentuando y que está probablemente vulnerando derechos de muchas personas que pueden ser consideradas sujetos en necesidad de protección internacional, como Naciones Unidas denomina a quienes no tienen el estatus formal de refugiados, pero han sido víctimas de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Entonces, allí, por ejemplo, otra alerta importante y otra población que requiere atención es la solicitante de asilo aquí en Colombia, que no son solo venezolanos. Más de 5.000 solicitantes venezolanos, pero tenemos de otras nacionalidades, provenientes de muchos países de África y también de América Latina que están buscando protección y que ese régimen de asilo está en estos momentos suspendido por toda esta nueva reedición de medidas que están dejando por fuera a los migrantes en situación irregular y desconociendo, digamos, su derecho a la protección internacional. Entonces tenemos que ver qué está sucediendo, cuál es la política del Estado para responder a los compromisos que tiene en las convenciones internacionales que ha suscrito sobre asilo y refugio y qué garantías se le va a dar de protección a estas personas que se encuentran en albergues o se encuentran en Bogotá o se encuentran, es decir, eso no puede estar marcado por un estatus migratorio o una nacionalidad, el tema de la protección, porque es una obligación de los estados y de las autoridades locales, o sea, que decir que la alcaldía se hace cargo de los venezolanos, de los colombianos y la nación de los venezolanos es un desconocimiento de la naturaleza misma del proceso de poblamiento en Bogotá que se dio por migración. Y pues aquí tenemos también unos regímenes que privilegian y estratifican a la población en sus derechos a la movilidad y a la protección. Tenemos unos regímenes que contratan vuelos humanitarios para extranjeros que pueden irse en avión, pero unos regímenes que deportan a quienes están en la terminal de transporte terrestre esperando cómo regresar a su lugar de origen, que es en donde tienen las condiciones para vivir y sobrevivir mínimamente, porque allí están sus redes sociales, y no estamos hablando de extranjeros, sino de colombianos que vienen aquí como migrantes trabajadores del campo y están, o de otros departamentos, y no pueden regresar a sus casas porque se cerró por completo la operación terrestre de transporte público. Entonces, esa estratificación y otra discusión, ¿quiénes tienen derecho a los vuelos humanitarios? ¿Quién los paga? Claro. ¿Cómo se accede a eso? ¿Cuáles son ¿De los dónde a criterios? dónde? ¿No? Exacto, eso no es muy claro. Tenemos muchos colombianos también en países vecinos esperando poder regresarse. En Perú había algo más de 800 personas de tercera edad con enfermedades crónicas en el que necesitan asistencia, cuidado, y pues están varados porque no han podido regresar Pues a Colombia, ¿cierto? Entonces, sí. digamos que esa producción de la ilegalidad y de la irregularidad es parte de las políticas, porque no quiere decir que, es decir, esa ilegalidad, esa irregularidad se produce porque hay unas políticas que no permiten el acceso a los derechos ciudadanos. Pues Marcela y Camila, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero invitar a Sí, la sí. gente a varias cosas. Primero, a que entren a la página pues del instituto, por supuesto que se echen una ojeada
al tema de la maestría en estudios críticos de las migraciones, que es un poco la razón por la que hablamos hoy acá. Pero también quiero contarles que ellas dos están trabajando en unos policy papers, en unas recomendaciones de política pública al respecto de los temas que discutimos hoy. Ellas dos las hemos invitado a una red de Venezuela, se llama así, para discutir esos temas. Aprovecho para decirles que tienen ahí ese espacio para publicarlo, estén pendientes si ellas sí lo deciden, y si no, supongo que en sus redes y en la misma página la encontrarán. Entonces, pues quiero darle las gracias a la universidad, a ustedes dos por permitirnos esta charla.